Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Bueno, muchas gracias por la invitación a presentar en esta ocasión. Mi presentación va a abordar, en primer lugar, un contexto de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en Chile, pero específicamente en lo que se refiere a la desaparición de personas y a la ejecución de personas sin entrega de sus cuerpos a los familiares, para luego abordar cómo el museo se hace cargo de esta experiencia a través de sus diversas acciones, principalmente aquella que se refiere a la representación museográfica. Agradezco mucho la oportunidad de poder conversar aquí, exponer sobre la experiencia que hemos tenido en Chile en relación a este tema tan duro y tan difícil. Bueno, es conocido que el 11 de septiembre del año 1973 se produjo en Chile una fractura muy profunda a la convivencia democrática, el derrocamiento del presidente Salvador Allende y la represión que se desató desde ese mismo momento del golpe fue masiva, sistemática y se extendió por 17 años que vivimos en una dictadura civil-militar en el país. Nuestros detenidos desaparecidos provienen justamente de esa experiencia. Todos ellos ocurrieron en ese periodo. Hay, sin embargo, algunos casos lamentables y tristes, pocos, pero existen. El número en realidad no es lo importante. Existen casos de desaparecidos en democracia. Y eso debe hacernos llamar la atención siempre. Bueno, como decía, el golpe de Estado significó una profunda ruptura en la sociedad chilena y que afectó a varias generaciones. El golpe produjo una fractura indeleble en la convivencia democrática y una persecución que, como señalé, empezó el primer día y la primera víctima fue el presidente Salvador Allende, que vivió ese día en el Palacio de la Moneda con sus asesores y sus compañeros más cercanos. La Moneda fue bombardeada y el presidente Allende se suicidó en un acto de una valentía y una moral que ha sido una lección para todos los chilenos. Los meses inmediatamente posteriores al golpe de Estado fueron particularmente violentos. Hubo detenciones masivas, se abrieron lugares de detención que no estaban habilitados, no eran lugares regulares de detención. La mayor cantidad de víctimas se produjo los primeros 3 meses del golpe de Estado y el 20% los 3 primeros días de ocurrido el golpe. Es decir, se trataba de someter a toda la población chilena dando un golpe de fuerza que impidiera cualquier posibilidad de rebelarse ante esta situación y poder controlar a la población chilena. Fueron detenidos, por cierto, todos los dirigentes del gobierno de la Unidad Popular, de los partidos políticos que adherían a él, dirigentes sociales, gremiales. Hubo una represión muy fuerte en los sectores campesinos, rurales del país, en un actuar en conjunto de Fuerzas Armadas conjuntas con otras fuerzas policiales y también con las actuaciones de civiles. Tuvo una especial connotación de
de violencia y de revancha en los sectores campesinos hacia lo que había sido la reforma agraria impulsada por los gobiernos de Eduardo Frei Montalva primero y luego Salvador Allende. Estos detenidos fueron trasladados a recintos de detención, que como señalé, no necesariamente eran recintos regulares de detención, se abrieron estadios, escuelas, en todo el país hubo detenidos que fueron inmediatamente sometidos a torturas de manera sistemática. Algunos de ellos, o varios de ellos, resultaron muertos productos de la tortura y sus cuerpos fueron abandonados en la vía pública, en ríos, en los casos de la represión en el campo, algunos fueron enterrados o dejados por ahí cerca de los lugares donde vivían, sin ningún, digamos, cuidado con sus familias, no hubo ninguna información a las familias recorrían los diversos lugares tratando de saber de sus seres queridos sin tener respuesta respecto a ello. En algunos sectores del campo, en que las familias fueron expulsadas de sus casas y sabían dónde habían dejado los cuerpos de sus seres queridos, fueron después con mucho miedo y los taparon, trataron de protegerlos, pero se vivía una situación de terror y de miedo y de amedrentamiento permanente que impedía hacer cualquier otra, actuación frente a eso. Muchas familias tuvieron que salir de sus lugares en que vivían porque fueron expulsados, los asentamientos campesinos fueron retomados por sus antiguos dueños y ellos fueron expulsados, las mujeres con sus hijos lanzados a la calle. En algunos casos, en ese primer momento también hubo consejos de guerra que se efectuaron sin ninguna regla del debido derecho y muchos prisioneros fueron ejecutados por sentencias de consejos de guerra, incluso dadas o escritas o dictaminadas después de que habían sido asesinados. Otros se les asesinó aludiendo a ley de fuga, y en todos los casos, en la mayor parte de esos casos, a sus familias no se les informaba. Las familias deambulaban de un lado a otro sin poder obtener información. A partir del año 74, esta represión masiva fue disminuyendo en cuanto a su masividad y fue focalizándose selectivamente hacia aquellas organizaciones políticas que se oponían, por cierto, a la dictadura. Se creó una Dirección Nacional de Inteligencia llamada DINA, que junto a otros organismos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros actuaron para desarticular los partidos políticos opositores a la dictadura. Desde ese momento, entonces, la desaparición forzada se asumió como un método para aniquilar al enemigo interno. Fue usada sistemáticamente por los servicios represivos, que además se coordinaron con ese propósito con los servicios de inteligencia del Cono Sur en lo que se conoce como el Plan Cóndor. Los prisioneros eran trasladados de un país a otro, había traspaso de información y muchos fueron asesinados en distintos países al de su origen en el Cono Sur. Junto con ellos se llevaron operaciones de inteligencia para invalidar la búsqueda de sus familiares. A las familias que buscaban, a los abogados y a los organismos de derechos humanos e incluso a los organismos internacionales que demandaban una respuesta frente a estas denuncias que recibían de prisioneros que no aparecían,
Se les negó sistemáticamente y oficialmente toda información, incluso, por cierto, a los tribunales de justicia también se les negaba esta información. Se eliminó incluso del registro civil la identidad de algunas personas y representantes de las autoridades negaron la existencia legal de algunas víctimas, incluso ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales. En todas las instancias y en todo momento se negó y ocultó la existencia de este crimen. Es decir, esto se planificó y se llevó adelante de manera rigurosa. Y todas estas circunstancias, por cierto, hicieron muy difícil, y lo han hecho hasta ahora, muy difícil poder llegar a conocer el destino final, la identificación y lo que ha ocurrido con estas víctimas. Las comisiones de verdad que han existido en Chile, que se crearon inmediatamente de asumida la primera presidencia democrática en el año 90, fue una determinación muy inmediata del entonces presidente Patricio Aylwin, calificó a las víctimas que sufrieron violación al derecho a la vida. Sin embargo, luego ha habido otras instancias de calificación que han agregado nuevas víctimas con nuevos antecedentes. Sin embargo, la cifra no había llegado a establecerse una nómina, una cifra certera, habían diferencias entre los distintos instancias de calificación. Ahora último, la Subsecretaría de Derechos Humanos hizo un trabajo muy relevante de poder cotejar las distintas nóminas de las víctimas calificadas y llegó entonces a esta cifra que presento aquí. Entendiendo, incorporando en esta cifra a las víctimas de desaparición forzada y a las víctimas que fueron ejecutadas políticas, pero cuyos cuerpos no se entregó a sus familiares. ¿Y cómo se sabe que fueron ejecutadas políticas? Porque en muchos casos se les entregó a la familia certificado de defunción. Certificado de defunción que consignaba la causa de muerte, como impactos de bala, por ejemplo, o como fusilamiento por consejo de guerra, pero sin embargo, las familias lo único que recibieron en ese momento, que fueron los años 73 principalmente, fue este certificado de defunción y los cuerpos nunca les fueron entregados. Entonces se llega a esta cifra que incorpora a las víctimas cuyos cuerpos no han sido encontrados a una cifra total de 1.469 víctimas, de las cuales 1.091 se trata de detenidos desaparecidos y 378 ejecutados políticos sin entrega de cuerpos. De estas víctimas, solo han sido identificadas y restituidas 307 de ellas, de este universo de 1.469. Y de esas 307, 142 son víctimas de desaparición forzada. 8 de ellas han sido identificadas y restituidas habiendo sido víctimas de estos crímenes en Argentina. Ha sido producto de la identificación y del trabajo forense y judicial en Argentina que han podido ser identificadas. Y 165 son ejecutados políticos, es decir, personas que se sabe, que su familia supo siempre que habían sido muertas, pero cuyos cuerpos no les habían sido entregados. Y esta distinción es importante porque da cuenta de que en realidad lo que se sabe en Chile respecto a las víctimas desaparecidas
es muy poco, aún queda un enorme porcentaje de víctimas cuyo destino final no se conoce, cuyos restos no han sido encontrados y probablemente no se van a encontrar por situaciones que veremos más adelante, pero respecto a las cuales tampoco se sabe qué es lo que ellas vivieron, cuál fue su itinerario, quiénes fueron los perpetradores y cómo, digamos, cómo fueron sus últimos momentos o dónde ellos quedaron, cuál fue su destino final. Y en esto las familias han jugado un rol fundamental. Ellas han estado desde un comienzo, desde el primer minuto en que recorrían todos los lugares de detención, el servicio médico legal, las oficinas especiales que se crearon en un primer momento, supuestamente para dar información sobre los detenidos, pero que no las daban, o daban informaciones muy erráticas, recorrieron en un peregrinaje inacabable para poder seguir la pista de sus familiares. En muchos casos les era difícil también poder comunicar lo que ellas estaban viviendo, sobre todo en aquellos sectores más vulnerables, con menos redes de protección, en los sectores rurales que, como ya señalé, las personas fueron expulsadas de sus casas y convivieron todo ese tiempo posterior, y hasta el día de hoy en muchos casos, con los asesinos, con quienes ejecutaron estos crímenes. Muchos de ellos siguieron compartiendo en los mismos territorios una convivencia, lo que hacía muy difícil para estas familias poder comunicar lo que estaban haciendo, viviendo. Muchas mujeres se quedaron solas con sus hijos pequeños, eran los hombres que sostenían el hogar quienes habían sido llevados y por lo tanto ellas tuvieron también que arreglárselas para seguir la vida y hacerse cargo de los niños, es decir, era muy difícil. Pero ha sido una lucha persistente. Afortunadamente en Chile existió una iglesia católica que fue tremendamente solidaria con la familia. Las iglesias cristianas también se hicieron cargo de apoyar a estas familias y ahí se fue, bueno, construyendo un camino, ¿no? Se fueron organizando y fueron anteponiendo recursos en los tribunales de justicia. Las familias en esta búsqueda también buscaban testigos, gente que tuviera alguna señal, algún antecedente respecto a qué podría haber ocurrido, dónde podrían haber sido llevados. Es decir, han sido también permanentes investigadoras para poder llegar a avanzar en la verdad de lo ocurrido. Lo que no ha sido fácil porque, como señalé, las mentiras de la dictadura y las mentiras oficiales fueron permanentes, desvirtuando los hechos, haciendo montajes de comunicación, no dando respuesta, ocultando en un pacto de secreto para que no se entregara ninguna información respecto a lo ocurrido. Las respuestas eran además de una violencia y de una agresión tremenda para los familiares. Se negaba la existencia de los desaparecidos, de la prisión política, se invisibilizaba absolutamente este drama, se mentía con mentiras oficiales, como diciendo que no hay existencia legal, que murieron en enfrentamientos, en circunstancias de que no había sido así, o que se escaparon y se les aplicó ley de fuga, pero los cuerpos no eran entregados a sus familias. Ese es el contexto muy, muy sucintamente en el cual se manifiesta lo que es la desaparición de personas
y la falta absoluta de respuesta frente a la exigencia de verdad que se ha levantado permanentemente de parte de su familia y de organismos de derechos humanos, y la dificultad enorme para poder avanzar en eso por esta sistemática negativa de lo que fueron estos crímenes. Quisiera ahora referirme al origen del museo. El Museo de la Memoria es una iniciativa presidencial que fue planteada el año 2007 por la entonces presidenta Michelle Bachelet. Y cuando ella plantea esta iniciativa que recoge las recomendaciones de los informes de verdad, de tener un espacio importante en el país de reparación simbólica a las víctimas, en donde lo central va a ser la dignificación y el reconocimiento, pero también poner al acceso público todos los documentos, archivos, testimonios que reflejan la experiencia de la dictadura para que sean conocidos por toda la ciudadanía. Cuando ella plantea esta iniciativa presidencial en el año 2007, un año antes se había revelado en una investigación judicial el hecho de una identificación errónea a víctimas de derechos humanos que habían sido enterradas en el patio 29 del Cementerio General. En los años 90 se produjo, a partir de algunos datos, señas, información que se tenía, se determinó que en el patio 29 del Cementerio General, en donde había muchos entierros como NN, con fechas de septiembre, octubre, noviembre de 1973, habían víctimas de la dictadura. Y se exhumaron 126 cuerpos de esas tumbas en el año 91. En algunas tumbas se descubrió que había más de un cuerpo, habían 2 o 3 cuerpos enterrados juntos. Por cierto, no había ninguna identificación de quienes se trataban. Incluso Pinochet, en ese momento, que seguía siendo comandante en jefe del ejército, respondió de manera festiva a los periodistas, de manera vergonzosa y ofensiva para los familiares, que era un ahorro enterrar más de un cuerpo en una tumba. Bueno, en el año 2006, una investigación judicial determinó que había posibilidad fehaciente de que se hubieran cometido errores en los procesos de identificación de 96 de estos cuerpos. Este fue un impacto tremendo para la familia que en los años 90 habían recibido a sus familiares como identificados y enterrados en este patio, porque significó, bueno, enfrentarse al hecho que no eran, que probablemente no eran quienes ellos habían hecho todo el proceso ya de duelo, ¿no? Y de entierro y de rito en relación a ello. Fue un impacto tremendo para los familiares, para la sociedad y para toda la institucionalidad, estos errores que se comprobaron respecto a las identificaciones. Entonces la presidenta Bachelet en ese momento instaló una comisión asesora presidencial para las políticas de derechos humanos, a la que le encomendó la tarea de afrontar este problema de identificación, de trabajar con las familias, pero sobre todo de instalar en el país un sistema de identificación que fuera confiable, que nunca más pasara una situación semejante, que fuera asesorado por expertos y con los mejores estándares internacionales. En realidad es bastante ejemplar la manera en que el Estado se hizo cargo de este tremendo problema, porque se invirtieron recursos, se dispuso el Estado para
hacerse cargo del tema y afrontarlo. Se hicieron paneles, se buscaron los mejores expertos internacionales en identificación, se acudió al equipo de antropología forense, por ejemplo, que tenía gran experiencia en esto. Se trabajó con el servicio médico legal para poder acreditar los procesos, formarse en todo lo que era un proceso de investigación para la identificación de víctimas. Se enviaron, se creó un banco de ADN, se creó una base de datos de la familia para poder obtener las muestras de ADN. Se hicieron varios paneles con estos expertos para revisar, discutir y proponer los caminos a seguir. Y en todo momento se incluyó a las familias, a los familiares, no solo en cuanto a entregar información, sino que también a dar espacio para que sus puntos de vista fueran tomados en cuenta. Y si algo se aprendió en ese momento, fueron al menos un par de cosas muy relevantes. Era que los familiares no son solo los depositarios final de un proceso, los familiares son depositarios permanentes de este proceso. Ellos son los primeros que están al lado del proceso de búsqueda y de identificación, han estado previamente a que entren incluso a operar estos organismos, a actuar estos organismos, y tienen que acompañar de manera informada, dar espacio para que ellos puedan también hacerse parte de este proceso y acompañar en todo momento las pericias, digamos, el proceso de identificación. El proceso de identificación que no solo contempla los exámenes científicos, sino que también debe considerar todas las variables. Y el tema del contexto, el tema de la historia, de los hechos, de lo que se ha ido acreditando a través de las denuncias, del conocimiento que tiene la familia que ha buscado, de los testigos, del proceso judicial, es muy determinante también en el proceso de identificación. Porque no solo se trata de poder a través de un examen genético identificar un resto humano, sino que poder conocer todo el itinerario que tuvo para llegar a ese minuto o a ese estado actual. Esos fueron algunas de los aprendizajes de ese momento y esta experiencia que se estaba viviendo a partir del año 2006, 2007, 2008 hasta el 2010 fue caminando de la mano con la iniciativa presidencial de instalar un museo de la memoria, porque ambos encargos estaban situados en la misma comisión presidencial, de manera que la construcción del museo, todo lo que fue ese momento de ir pensando en este museo, estuvo siempre permeado por lo que se estaba viviendo en relación al tema de la identificación y los procesos con la familia. Y me parece importante señalarlo porque de alguna manera el rol, o sea, el espacio que ocupa el tema de la identificación, de las luchas de las familiares, de la necesidad de los espacios para que ellos estén presentes en el museo, tiene mucho que ver también con lo que se vivió en esos momentos, ¿no? Eso permeó, era un equipo que estaba trabajando en ambas cosas, o que eran dos equipos que estaban trabajando, digamos, en procesos que se iban desarrollando de manera paralela, ¿no? Y por eso que me pareció importante señalar el contexto y el lugar donde se desarrolla esta iniciativa en el museo, paralelamente al que se está desarrollando en la búsqueda de estándares internacionales, la aclaración de las identificaciones
y en el trabajo con la familia. Entonces el museo se crea con una misión que es poder dar a conocer, ¿no es cierto?, todo lo que ocurrió en el periodo de la dictadura, poner estas fuentes, acercarlas a la ciudadanía y que pueda promoverse a través de este conocimiento un principio compartido de que los derechos humanos no pueden ser nunca vulnerados en ninguna parte y bajo ninguna circunstancia. Y está atravesado también, o está a la base de la acción del museo, lo que son los pilares de la justicia transicional, la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición como, digamos, como un resultado, ¿no?, de que podamos poner al acceso este conocimiento y pueda asumirse una cultura de respeto a los derechos humanos. Y el derecho a la memoria, que ha sido mencionado como el quinto pilar de la justicia transicional, y que afirma que sin memoria al pasado no puede haber derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, ni garantías de no repetición. Por ello, los procesos de memoria respecto a las graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario constituyen el quinto pilar de la justicia transicional. Es decir, la memoria es fundamental para poder hacernos cargo de ese pasado y poder de alguna manera caminar hacia establecer que nunca más ocurran situaciones como las que hemos vivido. Y volviendo a lo que les mencionaba delante de este caminar paralelo entre la instalación del museo, pensar en qué iba a ser este museo, la construcción del museo y el proceso de identificación de víctimas, que solo un par de meses después de inaugurado el museo, se efectuó el funeral de las víctimas de Lonquén. Lonquén es una localidad campesina cerca de Santiago, de la capital, en la cual en el año 73 fueron detenidos un conjunto de campesinos, varios campesinos, más otros jóvenes que vivían ahí, menores de edad incluso, y sus detenciones fueron negadas a la familia, quienes nunca más pudieron saber de ello. En el año 78, por informaciones que llegaron a la Vicaría de la Solidaridad, se logró dar con una mina de cal en la cual se encontraron los cuerpos de estas víctimas. Estas víctimas fueron llevadas al servicio médico legal y cuando la familia, digamos, se produjo una identificación de que se trataba de estos campesinos porque varios de ellos tenían ropas, vestimentas reconocibles y por una serie de características que fue fácilmente identificable en ese momento. Y mientras las familias esperaban en una iglesia para velar a sus seres queridos y poder ir a darles sepultura, la dictadura secuestró los cuerpos desde el servicio médico legal y los llevó a un cementerio cerca de esa localidad campesina y los enterró en una fosa común, sin entregárselos a sus familiares. Entonces después, cuando se produjo toda esta crisis por el tema de la identificación y se empezó a hacer un trabajo de poder determinar la identificación de los detenidos desaparecidos, es que se exhumó de esta fosa común los cuerpos de estos campesinos para poder identificarlos de manera particular cada uno de ellos, con exámenes genéticos en este caso, y poder determinar la causa de muerte. Y entonces pocos meses después, en marzo
del 2010, el museo fue inaugurado el 11 de enero del 2010 y en marzo del 2010 se efectuó ya terminado el proceso de identificación en el servicio médico legal, se efectuó el funeral de estos campesinos. Y como señalo, tan imbricados estaban los contextos que el cortejo fúnebre pasó por el Museo de la Memoria y se detuvo en el Museo de la Memoria, y los trabajadores del Museo de la Memoria hicimos un homenaje a ese cortejo y a la familia, y nos paramos afuera con un lienzo en el cual rendimos homenaje, aplaudimos este momento y después, bueno, lo registramos y lo acompañamos en todo ese proceso. Otro aspecto muy relevante, que fue muy significativo y que lo es hasta hoy día, es que en este patio 29 del Cementerio General, luego que se exhumaron los restos, el patio quedó con estas cruces que ustedes pueden ver en las imágenes, y se propuso, fue declarado Monumento Nacional el patio 29 para protegerlo, y se propuso y se obtuvo la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, que protege estos sitios históricos, poder llevar una de las cruces del patio 29 al Museo de la Memoria y que estuviera instalada en el museo en un lugar central. Esta fue una decisión que no se tomó solo a nivel de las autoridades, los profesionales involucrados, sino que con los familiares. Ellos aceptaron esto, estuvieron en el momento en el cementerio en el cual se vio cuál era la cruz que mejor podía representar a todas aquellas que estaban ahí. Ellas fueron presentes en el momento en que se extrajo la cruz del patio 29 y el museo asumió el compromiso de poner esta réplica y esta placa que se observa al lado derecho de la diapositiva y que señala que esta cruz de esta tumba, que tiene una lectura que dice NN 1973, fue trasladada el 21 de enero del año 2010 al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y esta cruz está instalada entonces en un espacio central al ingresar al Museo de la Memoria, y antes de iniciar el recorrido por él, está esta cruz simbolizando, ¿no es cierto?, con una fuerte carga simbólica de lo que es, de lo que fue los entierros sin nombre, sin identificación, clandestino, podríamos decir, en el cementerio general, como en otros cementerios del país. Hay una carga ahí que trasciende a ese solo lugar. Y también da cuenta, en un momento en que había que dar cuenta, de un lugar en donde hubo un error de identificación, en donde las pericias forenses que se realizaron en relación a estos cuerpos encontrados ahí fueron erradas. Y había que aprender también de esa experiencia, no olvidarla y tenerla presente. Este es uno de los lugares en donde está representado en el museo este drama y en los aspectos que ya les señalé. Hay otro espacio en el museo en el cual se da cuenta de los hallazgos de cuerpo. Es una sección, como en todo el museo, la exposición trata de presentar hechos, poner fuentes, testimonios en diversos formatos, como se puede ver,
fotografías, prensa, objetos, para que el visitante tenga una relación directa, sin interpretación con estas fuentes, ¿no? Para que tenga su propia experiencia respecto a este encuentro. En esta sección de hallazgo lo que se expone son los diferentes momentos en que nos hemos enfrentado como país al encuentro de desaparecidos y del momento final de ellos. ¿Ah? El primero es se ejemplifica a través de estos casos los diversos tipos, digamos, de actuaciones que tuvo la dictadura respecto para ocultar estos crímenes. El primero de ellos es de una mujer que fue detenida, militante comunista, detenida en el año 76, y cuyo cuerpo apareció en una playa de Santiago con alambres de púa y marcas, señales de tortura, y que la prensa hizo aparecer como que había sido un crimen pasional. Pero las pericias que se realizaron en el servicio médico legal, en la cual participó un odontólogo forense, que había sido su odontólogo además, permitió identificar los restos de esta mujer. Otro caso, bueno, es el que ya mencioné de Lonquén, ¿no? De los campesinos que fueron lanzados en esta mina y cuyos cuerpos fueron encontrados en el año 78. Y es significativo el caso de Lonquén porque luego de este hallazgo que dio cuenta que los desaparecidos habían sido en realidad detenidos, ¿ah? Es que la dictadura, Pinochet, ordenó a las Fuerzas Armadas y a todos los organismos de inteligencia que desenterraran los cuerpos que habían sido enterrados y fueran eliminados, escondidos nuevamente, o sea, que se borrara toda huella donde pudiera volver a producirse un encuentro como el que ocurrió en Lonquén. A esta operación de la dictadura se le llamó, él mismo la llamó, retiro de televisores. Esa fue la orden que se dio y se efectuó en todo el país. Y eso ha significado que ha sido muy difícil y en casos muy puntuales se han encontrado cuerpos completos. Lo que se encuentra, cuando se ha encontrado, es pequeños fragmentos óseos, pequeños vestigios que hacen muy difícil, por cierto, el proceso de identificación, ¿no? Y eso es lo que sucedió en esta fotografía que vemos de la derecha, que es un caso también de una comunidad rural cerca de Santiago, en el cual, gracias a la investigación judicial, fue posible ubicar en la zona en que fueron ejecutados un grupo de campesinos que habían sido detenidos en sus casas por fuerzas militares en el año 73. Y aquí lo que se encontró en todos estos lugares marcados con rojo solo fueron pequeños fragmentos, pequeños retazos de género, pero también algunos objetos culturales como unos pequeños restos de suela de zapatos, de anteojos. Bueno, todo eso igualmente ha sido posible, ha ayudado a través de los métodos que existen hoy día a poder identificar a una cantidad relevante de víctimas. Pero permitió este suceso también, con la investigación judicial, poder conocer más respecto a lo que había ocurrido con ese grupo de campesinos. Otro hecho que está representado aquí, en este espacio, es la fosa de Pisagua, que es un lugar en el norte del país, en donde también se representa, digamos, se presentan algunos objetos culturales de las víctimas que fueron ejecutadas ahí. Esta es una fosa a la cual se llegó en esta zona, en el norte grande del país, por testimonio de un médico que estaba prisionero en este
cárcel de Pisagua, en este campo de concentración, y fue testigo de la fosa en el cual enterraron a un número importante de prisioneros que fusilaron en el año 73 y cuyos cuerpos nunca fueron entregados a la familia, aunque se les entregó, como señalé antes, certificados de defunción. Esta fosa fue descubierta en el año 90 con los cuerpos momificados, por lo tanto su identificación no fue difícil en ese momento porque conservaban mucho de sus rasgos, de su vestimenta y de una serie de características que permitieron identificarlas rápidamente. Y ahí hay un ejemplo de cómo se le comunica a la familia que se ajustició a un prisionero político por una decisión de los tribunales militares y que se le enterró en el cementerio de Pisagua. Lo que no es cierto, porque esa víctima fue encontrada en esta fosa que se exhumó en el año 90. Es decir, se le entregaba este comunicado a la familia, pero en realidad nunca, además se mentía respecto al lugar de entierro y no entregaban la información. En otro espacio de la muestra, entonces, hay un poema que da cuenta de, de lo que es, de la fuerza que tienen estos huesos y todo lo que ellos representan. Y aquí a la derecha vemos un riel. Muchos de los prisioneros también detenidos en esa época fueron lanzados al mar, amarrados con rieles, y este es un riel que fue rescatado en una investigación judicial y que fue entregado al museo para su resguardo, su preservación, y que vamos a instalar en este espacio de hallazgo el próximo año. A los 50 años del golpe vamos a instalar esta pieza ahí. En esta misma zona se da cuenta de la lucha de los familiares, respecto a lo cual ya he hablado, y a las distintas respuestas que se les daba a ellos de parte de la dictadura. También se han realizado exposiciones temporales. Esta es una exposición temporal, se da espacio para que distintos artistas, familiares, agrupaciones también tengan espacio para dar cuenta de sus experiencias, y esta es una exposición que se trabajó con el Servicio Médico Legal respecto al grupo de amigos de Salvador Allende que murieron en La Moneda, y la mayoría de ellos eran parte de aquellos restos encontrados en el patio 29 del Cementerio General. Esta es una exposición que tiene que ver con la lucha de las mujeres del norte, cuyas imágenes vimos delante, ¿no? Que buscaron incansablemente en el desierto los restos de sus familiares que fueron ejecutados. Ellas recibieron certificados de defunción, pero nunca los cuerpos. Se han realizado también acciones culturales como performance, un epistolario de la memoria en que se invitó a los nietos de las víctimas a escribirles cartas a sus abuelos. La reconstrucción de las historias familiares también es una tarea permanente, un espacio de encuentro de estas historias desconocidas a veces por las nuevas generaciones, y también, bueno, se da respuesta a las investigaciones judiciales de los tribunales de justicia que demandan información al museo para avanzar en la verdad sobre las víctimas. Se hacen conmemoraciones también, en la cual se están permanentemente trayendo al presente quiénes eran estas personas, qué es lo que vivieron. Acá se ve una exposición que fue para los 40 años del golpe, en los cuales los nietos dibujaron como ellos veían a sus abuelos en las fotografías que sus madres llevan colgadas en las manifestaciones, ¿no?
Los 11 de septiembre también se da espacio para estos homenajes a las víctimas y se proyectan sus imágenes en el frontis del museo. Pero hay un espacio muy importante, y con esto quiero terminar, que se llama Ausencia y Memoria, que es un muro central en el museo en donde se han ido colocando las fotos de las víctimas desaparecidas y ejecutadas. En este espacio se ha invitado las últimas veces a las familiares, los últimos años, a estar presentes en ese momento de instalación de nuevas fotos que no teníamos y que se agregan, ellos las traen para que las agreguemos a este muro. Y todos los años agregamos nuevas fotos a él. Y entonces es un momento muy significativo en el cual ellos tienen la palabra, y yo quisiera que pudiéramos ver un video de un familiar que habló en la última postura de foto que hicimos ahora recién, en este mes, porque lo que ella dice creo que debe llamar también a la reflexión, y con eso voy a terminar, respecto al rol de los forenses, de ustedes que están en este encuentro, porque son y han sido un tremendo aporte para la identificación y cumplen un rol fundamental en esto, pero a veces también se cometen errores que revictimizan a las familias y en los cuales hay que tener necesariamente atención. Y quisiera si pudiéramos ver entonces el video y dejar esta reflexión como final de mi presentación. La siguiente fotografía corresponde a Vicente Atencio Cortés. ¿La familia se encuentra aquí? ¿Sí? ¿Quieres decir unas palabras? Permiso. Pienso que es un buen momento para decir que nosotros encontramos a mi papá, pero que en su cajón hay una falange de más y que quiero que quede ese registro. Mi papá sufrió 3 veces exhumaron a mi papá, y en la última exhumación, mirando los registros, nos dimos cuenta que había un dedo de más. Eso es una falange, y es de alguien que está aquí. Solo quiero decir que pasaron tantos años y esa falange, ese dedo pertenece a alguien que a lo mejor está aquí, su familiar. Por eso solo quiero decir que por enésima vez los familiares esperamos por que en esta promesa de este gobierno nuevo que hay, en su programa comprometieran la gente del Frente Amplio, no sé, las personas que están aquí, si hay alguien de ese gobierno, de ese frente o de esa coalición que llegó esta vez al gobierno, si logran ver al presidente Boric, díganle que busque personas detenidas, desaparecidas y no restos, como es la intención que uno ve que están buscando. Porque los nuestros eran personas, no eran una falange cualquiera que puede quedarse en un cajón por año, y por más que hemos hecho gestiones como familia, no hemos logrado que el Estado haga de ese pedazo de persona, perdón que lo diga así tan brutalmente, pero es así, que ese pedazo de persona retorne a quien le corresponde. Y como con mi hermana que estamos aquí, hemos estado tantos años en esto. Hay gente que yo conozco aquí, la Licha. Llevamos tantos años aquí tratando de que haya verdad y justicia plena. No lo hemos logrado. Lamento
que eso haya significado que haya en octubre en adelante, y muchas veces hay entre 3 y 5 en dependencia detenidos desaparecidos por los agentes del Estado, los gobiernos de democracia. También hay personas encarceladas ahora, muchos torturados. Hubo violaciones de derechos humanos y hay hasta hoy. Y eso no puede volver a repetirse. Nosotros no hemos logrado el nunca más. Pero yo solo quería dejar ese registro, porque nos hicimos viejas tratando y no vamos a vivir siempre. Y no sé si vamos a lograr reincorporar, reintegrar, que alguien reconozca a quién pertenece ese dedo que está en el cajón de mi papá. Por eso quería dejar ese registro. Eso. Bueno, los invito a reflexionar entonces acerca de la tremenda responsabilidad, del tremendo aporte y también del cuidado que hay que tener en todo momento en este proceso que es tan duro para las víctimas, pero también para los países. Y es una responsabilidad de todos hacerlo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.